Ok, buenas noches. Seguimos con este segundo video de la sesión número 6. Y ahora vamos a estar viendo diversas enseñanzas que Jesús dio en la región de Capernaum. ¿Sí? Hay varias lecciones que vamos a estar viendo, por lo menos unas 6 aproximadamente, que vamos a estar revisando aquí. La primera de ellas se suscita en Mateo capítulo 18. Bueno, réplica de ellos está en Marcos, en Lucas. Pero la primera de ellos tiene que ver que los discípulos están angustiados, ansiosos, con una curiosidad en sus corazones de saber quién era el primero entre ellos, ¿no? Posiblemente a razón de que veían a Pedro teniendo o ocupando un liderazgo un poquito más fuerte por encima de los 11 y también al saber que había como una especie de círculo íntimo que tenía Jesús, apoyándose en Juan, apoyándose en Pedro y apoyándose en Jacobo. Entonces, era natural que ellos pudieran preguntarse a sí mismos y al Señor cuál era el primero. Eh, Jesús, sin mediar más tiempo, sin poder aletargar esta curiosidad, presenta un niño delante de ellos. Algunos comentaristas consideran que posiblemente porque Pedro vivía en Capernaum, Pedro era un hombre casado, por lo cual se sabe que Jesús sanó a su suegra, posiblemente había tenido un hijo y este niño que toman, porque era común que Jesús se quedara en la casa de Pedro, allí en Capernaum, posiblemente este niño venía a ser el hijo de Pedro que Jesús utilizó para una ilustración. Nos coloca al niño al medio y la intención de esto es detallar un principio, no tanto que tenga que ver con la inocencia y la pureza, con lo que normalmente nosotros asociamos a los niños, sino más bien con el tema de la humildad, la confianza y la dependencia. O un niño, claro, puede denotar o puede demostrar o revelar inocencia, cierto grado de pureza, pero Jesús no tenía la intención de poder manifestar eso, sino de enfatizar más bien lo que era la humildad, ¿no? La sencillez del corazón que un niño posee, la confianza, porque los niños suelen confiar plenamente en alguien que les demuestra su amistad y cariño, y la dependencia. Un niño siempre está necesitado de un adulto que le pudiera ayudar en los retos de la vida cotidiana. Entonces Jesús utiliza a este niño como una figura de cómo debe ser el corazón del discípulo, independientemente de la edad cronológica que tenga y el tiempo de haber conocido a Jesús, de haber vivido en Cristo. El discípulo del Señor debiera manifestar esta humildad, la confianza y dependencia, haciéndole entender a los discípulos que el reino no se obtenía por merecimiento alguno, no era meritorio, sino más bien por gracia, y que al reino pertenece todo aquel que tiene un corazón lleno de humildad y también manifestando que este es más bien el corazón lleno de humildad, el que es grande en el reino, ¿no? De la primera enseñanza que Jesús está dando de esta serie de mini enseñanzas en la ciudad de Capernaum. Otra enseñanza hay, y esa nos lleva a Marcos, al Evangelio de Marcos, exactamente al capítulo 9, verso 38. ¿Qué sucede allí? Vamos a estar viendo que acontece un suceso un tanto extraño. Hay una persona, un exorcista ambulante, si se quiere llamar así, que viene haciendo sanidades en el nombre de Jesús. Y es curioso porque vemos a unos discípulos un tanto clasistas, ¿no? Tratando de poder pensar que ellos para Jesús son una élite especial, que nadie más podría tener la autoridad conferida de poder echar fuera demonios en el nombre de Jesús. Lo interesante de esto es la actitud de Jesús cuando habla con los discípulos. Bueno, ellos mencionan y dicen, eh,
hemos visto a un hombre que en tu nombre echa fuera demonios, dice, pero él no nos sigue y se lo hemos prohibido, dice. Jesús le dice, no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Entonces algo que está enseñando Jesús aquí es que el clasismo era básicamente algo típico de los fariseos. Ellos tenían una élite especial, los demás eran personas de segunda categoría, ellos eran la nata y la crema de la sociedad. Se consideraban pues los favoritos de Dios, entonces había esa exclusividad y ese clasismo, ¿no? Algo que Jesús de hecho trataría de evitar en el corazón de los discípulos. Mientras más menos se parecieran a los fariseos, mucho mejor. Entonces, este terrorista ambulante de quien no se sabe de dónde salió ni el nombre de él, y no es relevante saber algún dato adicional acerca de él, sino más bien el tratamiento que Jesús le da a los discípulos a raíz de este suceso. Y le dice muy claramente que aunque él no perteneciera a los 12, era un aliado, porque el que es con nosotros, por nosotros es, le dice, ¿no? Y eso es un principio interesante para todos aquellos que somos hermanos en Cristo, aunque seamos tal vez de alguna denominación diferente, si en lo cardinal y en lo fundamental o en la ortodoxia, con respecto a las escrituras, a la Biblia y la revelación, estamos de acuerdo, pues somos más que hermanos, ¿no? Somos hermanos en la fe, a pesar de que pudiéramos pertenecer a otras denominaciones o tal vez tener alguna práctica diferente eh, en nuestra liturgia, ¿no? Y es interesante poder utilizar ese texto aún también para comprender esas cosas. Pero este suceso conlleva otras enseñanzas más, ¿no? Que Jesús va a hablar acerca de la delicadeza que debe de tener el discípulo de Cristo para con otros dentro de el cuerpo del Señor. Y habla de los tropiezos o de hacer tropezar. Mire lo que va a enseñar Jesús ahora en Mateo 18, volviendo allá a Mateo 18, nos vamos a poder percatar de esta enseñanza. Mateo capítulo 18, verso 7. Y le dice Jesús a los discípulos, bueno, desde el verso 6 dice, cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y que no y que se le hundiese en lo profundo del mar. Hay del mundo por los tropiezos, pero porque es necesario que vengan tropiezos, pero hay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Y después va a hablar esta enseñanza muy importante de que si tu ojo te hace caer, pues arráncalo de ti, si tu mano te hace caer, pues córtala de ti y échala fuera de ti, porque mejor es ir sin un ojo, sin una mano al reino del Señor que ser lanzado con todo tu cuerpo entero al infierno, ¿no? Y es para enseñar eso él allí, pero la idea de esto es que Jesús enseña, y no solamente en el sentido de porque tratemos de enlazar lo que está sucediendo. Cuando ellos encuentran un ambulante, a un exorcista ambulante, no saben quién es él, le prohíben, tratan de ser clasistas, Jesús le dice no es un tropiezo, porque él no está en contra de nosotros, es un aliado, él está echando fuera demonios en mi nombre, dice. Entonces es un seguidor mío, porque le prohíben, no se lo nieguen. Dios lo está usando, dice. Así que no sean tropiezos. Pero él habla también de los gentiles que son tropiezo, o sea, estamos hablando en el sentido de gente que no conoce al Señor, o sea, incrédulos, que pueden serle tropiezo a los creyentes. Dice, mejor le fuera que no hubiese nacido, que se aten una piedra de molino y se echen al fondo del mar. O sea, esa ilustración es mejor quítate la vida, mejor que no hubiese nacido esta persona que eche o haga trastabillar a un discípulo de Jesús, ¿no? Que le haga pecar, que le haga caer.
aunque es necesario los tropiezos, dice Jesús, por el hecho de que los tropiezos lo que hacen es que el creyente madure y genere más dependencia de Cristo. Realmente aquel que provoca la caída de otro intencionalmente, pues está en un grave peligro. Pero también Jesús va a estar hablando no solamente del hecho de ser tropiezo a otro, sino uno mismo, no serle de tropiezo a uno mismo, ¿no? Como sí, en el sentido de no ser radical contra el pecado y conservar en el corazón cierta permisividad con respecto al pecado, ¿no? Jesús va a plantear, y nuevamente tenemos que decir que lo dice de una manera metafórica, no lo está hablando de manera literal, lo está diciendo de una manera figurativa, el hecho de ser radical con el pecado en estas expresiones tan fuertes, ¿no? Tu mano te es ocasión de caer, pues córtala. Tu ojo es ocasión de caer, pues sácatelo. Realmente no lo haremos de manera literal, pero la idea de estas expresiones es el radicalismo que uno debe de tener para oponerse a uno mismo, entregar sus miembros al pecado, en vez, como diría Pablo, de hacerlo a la justicia. Ok, ¿qué más enseñanzas hay acá? Otro grupo de enseñanzas hay y es no menospreciar al hermano, ¿sí? Eso lo encontramos en Mateo 18 también. Y aparece en el verso 10, dice, mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Entonces, algo interesante que menciona aquí, que no lo menciona Jesús en otra oportunidad, pero sí lo menciona el autor de Hebreos, es que los santos ángeles son espíritus ministradores para aquellos que han de heredar la salvación, dice el autor de Hebreos. Jesús estaba tratando de decir que aquí este pasaje, que los ángeles cuidan también, están contemplando a los hijos de Dios. Y si los ángeles contemplan como cosa valiosa a los hijos de Dios, es dañino, malo, malintencionado que uno pueda menospreciar a los hijos del Señor. Entonces la idea aquí que Jesús quiere demostrar es el hecho de no menospreciar a otros creyentes, no menospreciar a otros creyentes. Eh, Podemos asociarlo en el sentido de que los discípulos rechazaron a este exorcista ambulante que en el nombre de Jesús echaba fuera demonios, no lo menosprecian, está a favor nuestro. Otra enseñanza que encontramos aquí vendría a ser ya la quinta, es la disciplina comunitaria o la disciplina eclesiástica tan conocida en Mateo 18. Eh, ¿Cuáles son los pasos si un creyente pega contra mí? Es lo que va a estar desarrollando Jesús aquí en Mateo 18. Se van a ver cuatro estados, ¿no? Cuatro pasos que debe tener el creyente para poder darle tratamiento al pecado en la vida y en la comunión de la iglesia. ¿Sí? ¿Cuáles son? Bueno, Jesús lo va a citar muy claramente en Mateo 18, a partir del verso 15. Tu hermano pega contra ti, ¿cuál debe ser la primera actitud? Dice una reprensión privada, hablar con él a solas. La idea es que esta persona se arrepienta, se subsane la relación quebrantada y esta persona vuelva a la comunión con Dios y la comunión con su hermano. Si esto no sucede así como se espera, pues debe de haber dos testigos de la reprensión. Es importante detallar esto. ¿Por qué razón? Porque muchas veces se piensa que debe ser dos testigos que hayan sido o hayan testificado de manera ocular el pecado cometido. No necesariamente debe ser así. La palabra no dice exactamente que deben haber visto el pecado para poder testificar en contra de él, sino más bien la Biblia da la idea, da la idea de dos personas que estén viendo cómo aquel que ha denunciado el pecado
de una persona X, le está reprendiendo en una segunda oportunidad para que quede constatado que se le está dando otra chance más de arrepentimiento. La tercera cosa, si es que esto no funciona, ya debe ser una reprensión pública delante de la iglesia para que la iglesia en el Señor y habiendo ya pensado en esto que Jesús le dijo a Pedro, lo que atares en la tierra se desatará, se atará en los cielos, lo que desatas en la tierra se desatará en los cielos, en la idea de la autoridad eclesiástica, ¿no? De que la iglesia está, o el cielo está en común acuerdo con la iglesia y la iglesia en común acuerdo con el cielo. La idea es una represión pública para que la iglesia pueda examinar el caso y públicamente denunciar el pecado de este creyente, de tal manera que esto le lleve a él a un arrepentimiento, una vergüenza, una culpabilidad que le haga arrepentirse. Esa es la idea, la restauración después de todo ello. Pero si esto no fuera favorable, si esto aún no pudiera subsanarse, ¿cuál es el último paso? La excomulgación, ¿no? Esta persona va a ser excomulgada de la comunión de la iglesia, tratándosele como un gentil y un publicano. La idea de estas dos expresiones es un gentil, bueno, el que no conoce a Dios, y un publicano vendría a ser la imagen, el cuadro de un traidor, ¿no? Una persona que no, no está a favor del pueblo, ¿no? El publicano no estaba a favor del pueblo, era un traidor para Roma. Entonces la idea es esa también, un traidor, ¿no? Un traidor al Evangelio. Otra enseñanza que se da es, bueno, ¿qué pasa si se encuentra en el primer caso de una represión privada? ¿Cómo debiera tratarse? Porque esa es la idea, no que la persona sea excomulgada, sino que simplemente se pueda tratar. Porque Pedro va a hacer una pregunta. ¿Cuántas veces debo perdonar a mi hermano? 70 veces 7 le responde Jesús y coloca una parábola. La parábola es muy conocida por todo, casi todo creyente, por cada uno de nosotros. Y la idea eh, de esta parábola es enfatizar que si el rey, en este caso prefigura a Dios, pudo pagarnos o pudo perdonarnos una deuda impagable, nosotros, a nuestros consiervos, a nuestros hermanos en la fe, debemos de hacer lo mismo, mostrar la misma misericordia y absolver las deudas que tiene contra nosotros como Él, el Padre, absolvió mi deuda a través de Cristo Jesús. Y esa es la idea, de poder tener ese grado de perdón. Ok, eh, otros pasajes más. Vamos a ir a Juan capítulo 7 y tiene que ver con los hermanos de Jesús, el costo del discipulado y el intento que recibe Jesús de ser apresado. Okay. Vemos en Juan capítulo 7 que se acerca una fiesta muy mencionada en Israel, si no me equivoco, es la fiesta de los tabernáculos que se da allí. Y vamos a ese pasaje. 7.2, Juan 7.2, es la fiesta de los tabernáculos, una fiesta muy común entre los judíos, pero sus hermanos tienen una petición un tanto extraña. Ellos quieren que Jesús se muestre al mundo, ¿no? Pudiera demostrar el poder con el cual él cuenta, ¿no? El poder que él ostenta. ¿Cuál era la motivación por la cual los hermanos querían que Jesús se pudiera presentar delante de los demás hombres? Cuando algunos consideran que, por ejemplo, uno de ellos es John MacArthur, que los hermanos o los medios hermanos de Jesús
querían ver por sí mismos los milagros para determinar su autenticidad. Ellos querían que ver lo que Jesús era capaz de hacer y decir, bueno, este sí es el Mesías, ¿no? Otra cosa o otro argumento que esgrima MacArthur para poder demostrar cuál era la intención detrás de la invitación de los medios hermanos a Jesús era que ellos compartían con el pueblo la misma motivación política. Ellos querían que Jesús se convirtiera en ese Mesías social y político que tanto Israel anhelaba. Algo que podemos detallar de aquí es que Jesús tenía muy claro lo que vino a hacer y que él no iba a saciar la incredulidad de ellos y tampoco estaba presto para poder satisfacer expectativas humanas, ¿no? Era la expectativa de los hermanos, pero no la propósito de Dios y la voluntad del Padre era su alimento, ¿no? Su comida y su bebida, como lo dice. Y obviamente le dijo a los hermanos, para ustedes porque un tiempo es bueno, para mí no, estoy supeditado a la voluntad del Padre. Entonces, simplemente rechazó esa invitación y continuó con ella. ¿Qué más vemos aquí? Bueno, Jesús va a demostrar ahora el punto de el punto de el costo del discipulado, ¿no? Vamos a verlo aquí también. Vamos a pasar a Mateo capítulo 8 para pasar ese último pasaje o antepenúltimo pasaje. Está en el verso 18. Viendo Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado, y vino un escriba y le dijo, Maestro, te seguiré donde quiera que vayas. Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas, las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Otro de sus discípulos le dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi Padre. Jesús le dijo, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. ¿Qué está tratando de demostrar aquí Jesús cuando este escriba quería seguirle, tenía la intención de seguirle? Y en vez de decirle, bueno, sígueme, lo que le dice, mira, el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Otro personaje X quería seguirle y él le dice, mira, deja que los muertos entierren a sus muertos. Esa frase también tiene un significado profundo. Eh, pero lo primero que vemos es que a este escriba, este religioso de aquel tiempo, le enseña que el costo de seguirle a él implica una abnegación, una incomodidad y una serie de dificultades propias de seguir a Jesús. ¿No? Le dice, bueno, yo no tengo de dormir, yo padezco penurias por la causa de mi padre, ¿estás seguro que quiere seguirme? Hay un costo. ¿No? Bueno, viene este otro, el segundo hombre, y muestra con él otro aspecto del costo del discipulado. ¿No? Este hombre aparentemente al decir deja que entierre a mi padre no estaba afirmando que su padre estaba muerto, sino estaba afirmando que va a llegar un momento en que muera y bueno, cuando él muere y deje la herencia, pues yo voy a tener algún tipo de sustento para seguirte, ¿no? Eh, lo que le dice Jesús es que todo discípulo de Cristo debe de considerar que las cosas de este mundo no son prioridad, sino que pasan a un segundo plano. Por eso le dice, deja que los muertos entierren a sus muertos, aunque aquellos que están muertos espiritualmente puedan enterrar a los muertos físicos. Corresponde la muerte con la muerte. Si tú realmente quieres seguirme, estás vivo en el espíritu, tienes que entender que las cosas del cielo son tu prioridad y no las de la tierra. Y esa es la idea que Jesús quiso replantear en la mente de ese supuesto discípulo o ese
aspirante discípulo de él. Y vemos pues el costo del discipulado, ¿no? Una vida de negación, una vida de sufrimiento, no constante, pero hoy tiene una cuota de sufrimiento, una vida de dificultades y de incomodidad que no es siempre, pero es una cuota de ello, y que el discípulo de Cristo debe de considerar las cosas de este mundo no prioritarias, sino secundarias, porque en una escala de prioridades Cristo es todo. Luego vemos un pasaje bastante largo en Juan capítulo 7, que se suscita allí. Sigue todavía a la fiesta de los tabernáculos. Jesús llega allí, pero vemos varias opiniones variadas acerca de su persona. El texto es bastante largo, no lo vamos a leer, pero la idea aquí es que se presenta él, comienza a hablar que él es el agua de vida, muchos creen que él es el Mesías, otros creen que él no es el Mesías, otros consideran que es un charlatán, un farsante, bastantes opiniones divididas y diferentes. Los mismos religiosos mandan a apresar y arrestar a Jesús. Los guardias que van a arrestarle salen turbados al escucharle hablar y dicen, bueno, no hemos visto hombre que hablara de esta manera. Los fariseos se enojan muchísimo con estos soldados y se incomodan. Para esto, curiosamente, Nicodemo está presente, aquel Nicodemo que aparece en Juan capítulo 3, y le dice a los demás colegas de él, bueno, podemos jugar a un hombre sin haberlo escuchado antes. Para esto, los fariseos se molestan y le dicen, anda, y escudriña la Biblia, ¿no? Nicodemo, no ha podido salir nada bueno de Galilea. Y esto es, el Mesías no viene de Nazaret, menos de Galilea. ¿Por qué lo tenían a Jesús como Nazaret y Galilea? Pero él había nacido cumpliendo la profecía en Belén de Judea. Sin embargo, aunque ellos sabían que el Mesías venía de allí, lo desconocían tal vez por voluntad propia o lo ignoraban al saber que esto era así. Eh, no sabemos realmente qué es lo que pasaba, pero lo que sí sabemos es que había bastante oposición. Y el deseo de los fariseos, saduceos, todos aquellos religiosos del tiempo era intentar arrestar a Jesús por sus declaraciones, por su influencia creciente, que hacía que de alguna manera los intereses de los fariseos pudieran verse comprometidos. Entonces, vemos esto. Y cómo el antagonismo hacia él se va elevando cada día más. Conclusiones. Terminamos la lección aquí. Bueno, el costo del discípulo es claro. Es una vida de renuncia, es una vida de abnegación, es una vida de dificultades, pero de gloria al ser imitadores de Cristo y compartir su gloria con Él. El Evangelio, como Jesús lo presentó, se centra exclusivamente en la persona de Cristo. Él es el pan de vida, Él es el agua de vida, y todo aquel que coloca su esperanza en Él tiene vida eterna. Ok, eso fue toda la clase, la sesión número 6. Dios me bendiga, espero que haya sido de mucho provecho a seguir estudiando y cualquier duda o consulta la pueden hacer a través del Moodle o lo pueden hacer a mi WhatsApp personal para poder seguir conversando.